muerte es real, pero no es el final. Sé que el cielo es mi hogar. En mi caminar solo no voy a estar, no dejaré de alabar. Sé que me amaste y me encontraste, me perdonaste, por tu gracia salvo soy. Y en la espera de tu promesa, sé que el cielo vive en mí. El dolor es real, pero es temporal. Sé que el cielo es mi hogar. Aunque oscuro esté, yo no temeré, no dejaré de alabar. Sé que me amaste, me encontraste, me perdonaste, por tu gracia salvo soy. Y en la espera de tu promesa, sé que el cielo vive en mí. Ante ti cantaré, deslumbrado por tu gloria, donde no hay dolor ni llanto, y tu rostro puedo ver. Ante ti cantaré,
Buenas tardes. Todos bienvenidos aquí y detrás de la pantalla. Nuestro Dios es santo, 3 veces santo. Estuve viendo en esos días cómo se reúnen los cristianos en la selva y como a los de la mafia, diría yo, de Colombia, de otros países en Sudamérica, no les gusta que estén ahí los cristianos con el evangelio, pues los persiguen. Y tienen que reunirse un día en un sitio, otro día en otro sitio, todo clandestinamente, nadie debe saber, no pueden cantar. ¡Qué privilegio! Ellos van por la noche, se reúnen por la noche y van con 2 linternas, porque si la gente ve muchas linternas, dicen, ahí van los evangélicos, y van a matarlos. Con 2 linternas, 15 personas, 20. Hoy aquí, mañana allá. No cantan, todo en silencio. ¡Qué privilegio! Tenemos tú y yo aquí con tanta libertad, podemos cantar con todo el pulmón, alabando a nuestro Dios. Queremos empezar el culto hoy en otoño y queremos comenzarlo dándole gracias a nuestro Dios, hablando con Él. Señor bendiga, amados hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar con la fe de que estamos delante de la presencia del Señor, que vamos a recibir estas bendiciones que Él tiene, que tengamos un corazón dispuesto a recibir la palabra y todo lo que Él nos va a dar hoy. Amén. Oh Señor y Padre, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Gracias por las bendiciones que tienes para hoy, para la palabra, Señor, que podamos recibirla, Señor, podamos guardarla en nuestros corazones y ponerla en práctica, Señor. Toma el control de todo, Espíritu Santo, de lo que vayamos a hacer aquí, que lo hagamos de corazón, que sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Juana. Tenemos una lectura del Evangelio de San Juan, el capítulo 14, los versículos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Qué regalo! Gracias a Dios. ¡Qué regalo! Nuestro Dios es tan grande. Tenemos un tiempo donde queremos cantar y espero que con caras alegres. A ver, estas caras alegres, alabando a nuestro Dios porque, vamos, es lo más grande. Dirigida Yana, ese tiempo. Como leía mi hermana Dorle en el libro de Juan, el Señor nos recuerda una vez más que ya que le amamos, tenemos que obedecer sus mandamientos, permanecer en la vid, pegaditos a Él. Y Él nos ha prometido que no nos dejaría huérfanos, que nos daría su consolador, el Espíritu de verdad. Y dice que este mundo no le puede conocer, pero nosotros sí le conocemos porque vive en nosotros y estará en nosotros, es su promesa. Él dice, esto es un poco de tiempo, pero no les dejaré huérfanos, sino que estará mi Espíritu en ustedes, entre ustedes. Vamos a cantarle al Señor que aunque nuestros ojos no lo veamos, su promesa es que Él está entre nosotros. Cantamos al Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver,
te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Sabemos, creemos y sabemos que Él está entre nosotros, como bien lo he dicho. Él nos guiaría a toda verdad. Y así también leemos en el libro de Salmos, que dice, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero tú, Señor, y esto ya no es salmo, sino es oración, tú, Señor, eres nuestro manantial. Eres nuestro manantial de vida. Yo no saco agua de un pozo vacío, sino de la fuente de la cual brota agua para vida eterna. Cantamos al Señor que necesitamos su ayuda, necesitamos su presencia, le anhelamos como ese manantial que sacia nuestro sed. Amén.
medio de Él, de su Espíritu, que le podemos conocer, porque es verdad que estuvo entre nosotros, pero ya está en la diestra del Padre, y su Espíritu sigue con nosotros. Pero Él nos dice, y hoy también nos dice, que está aquí a la puerta y llama a aquel corazón cuya puerta sigue cerrada. Y dice que el que abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y me pregunta esta tarde, ¿ya les ha abierto la puerta? ¿Quieres cenar con el Señor? Porque Él quiere cenar contigo. Y si le abres la puerta, conocerás de su bondad, de su amor, de su fidelidad y de su promesa de que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cantamos el Señor de su bondad. Amén. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Dios, yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad, te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Qué bonito es cantar.
y cantar juntos en armonía los hermanos más todavía. Pero me he dado cuenta que cantamos en esas frases muchas cosas que, si lo miro sinceramente, mi vida no es como canto. Con cada aliento alabo al Señor. Y como era el principio de la canción, hasta el amanecer, lo puedes poner, volver a poner nada más la letra. Cantamos de la bondad de Dios, todo eso, algo del... Desde que despierto hasta el anochecer yo cantaré de la bondad de Dios. Dígame, ¿quién lo ha hecho hoy o ayer? Desde que despierta hasta ha cantado de la bondad de Dios. Yo creo que nadie, y me incluyo. A veces canto las canciones y en ciertas palabras no las canto. O le añado en mi pensamiento, Señor, perdóname, que todavía no. O ayúdame, ten misericordia. Quisiera, pero no puedo. Ojalá también con nuestras canciones fuésemos más sinceros. Vamos leyendo ya el texto para el mensaje de hoy, que se basa en Hechos, capítulo 1, los versículos 9 al 11, y el capítulo 2, los versículos 1 al 11. Bueno, aquí me pone 11. Entonces ya veremos. Voy leyendo. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, palmeros, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír
aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frígida y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses, árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Gente, al leer ese texto se me pone la piel de gallina. La tengo aquí, los pelos de punta. Me hubiera gustado estar ahí en ese momento. A ver lo que nos cuenta, no es un cuento, es un mensaje de Dios, el pastor hoy. Abren sus corazones, su mente, sus oídos espirituales. Padre, gracias por esa oportunidad de predicar tu palabra, de estar aquí juntos con toda tranquilidad, puertas abiertas, con micrófonos, poniendo todo lo que estamos haciendo aquí al público por medio de internet. Gracias, Padre, que todavía estamos en ese tiempo de gracia, de misericordia. Oh Padre, habla hoy a nuestros oídos, corrígenos, danos un empujón si estamos como medio dormidos, danos una sacudida. Levántanos, despiértanos, ten un encuentro con nosotros, Padre, y hazte más personal en ese momento de la predicación. Obra, Espíritu Santo, muévete por las sillas, tócanos a cada uno según lo que tú quieres que seamos tocados, Padre, para conocerte más, para crecer en sabiduría. Tócanos, para ver más tu gloria, para ver más tu santidad, para ver tu grandeza. Muévete, por favor, te necesitamos. Usa al pastor Josué en estos momentos para que sean salvos los que todavía están perdidos. Amén. Quizás hoy más que nunca quiero que estas palabras que están aquí escritas se cumplan. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. No es por casualidad que estén estas palabras aquí en el púlpito. El descenso del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo. Empieza este pasaje, de Hechos, que continúa con el último que les prediqué en la última predicación que hice hace 15 días sobre Hechos. Y nos habíamos quedado en el versículo 8. Y no quería continuar con el capítulo 2 sin hacer este pequeño paréntesis del capítulo 1, versículos 9 al 11. Y me gustaría empezar leyendo esos tres versículos, 9, 10 y 11 del capítulo 1. Y dice así: habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Este breve pasaje nos coloca cara a cara con dos de las ideas más difíciles del Nuevo Testamento, y luego vendrá una que quizás es todavía más difícil. Primero nos cuenta la historia de la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo. Lucas, el autor de Hechos, es el único que nos lo cuenta, y además lo hace dos veces. Primera, en el Evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 24, el Evangelio de Lucas 24, versículos del 50 al 53, y una vez más aquí en el libro de Hechos. Ahora bien, la ascensión no es algo que tengamos motivos para dudar.
y hablo quizás para los no creyentes aquí presentes, o para los que todavía tienen dudas, era absolutamente necesario que el Señor Jesús ascendiera por dos razones. La primera, que era necesario que hubiera un momento final en el que Jesús volviera a la gloria de la cual vino y que era suya. Los 40 días de apariciones de los que les hablé en la última predicación después de la resurrección de Jesús ya se habían cumplido. Podemos comprender que aquel tiempo especialísimo no podía prolongarse indefinidamente. Les hubiera encantado a los discípulos tener a Jesús resucitado toda la vida al lado de ellos, pero no podía, porque tenía un propósito mayor. Habría sido mucho peor el que las apariciones del Señor resucitado hubieran ido desapareciendo paulatinamente hasta, permítanme la expresión, quedar en nada. Era necesario que, como Jesús había entrado en el mundo en un momento determinado, también saliera de él de la misma manera. La segunda razón es que debemos trasladarnos con la imaginación, con nuestras mentes, al tiempo en el que sucedió. Hoy en día sería correcto decir que no consideramos el cielo, que el cielo sea necesariamente un lugar más allá de la atmósfera, de las estrellas, de la tierra. Más bien lo concebimos como un estado de bendición, una dimensión diferente a esta, un lugar donde y cuando estaremos ya para siempre con el Señor. Pero esto sucedió hace más de 2000 años, cuando se creía que la tierra era plana, aunque hoy en día algunos todavía lo creen, y que había un lugar llamado cielo que estaba allá arriba. Por eso era importante. Si Jesús quería dar a sus seguidores una prueba definitiva, total, de que había vuelto a su gloria, la ascensión tenía que significarse. Era absolutamente necesaria. Pero debemos notar una cosa. Cuando Lucas nos cuenta en su Evangelio que esto sucedió, añade una cosa importante, que los discípulos se volvieron a Jerusalén rebosantes de alegría. Esto está en Lucas 24:52. A pesar de la ascensión, o mejor dicho, a causa de ella, los discípulos estaban segurísimos de que Jesús no los había dejado solos, sino que estaba con ellos para siempre, como iban a darse cuenta cuando descendiera el Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, este pasaje nos anuncia también la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Sobre este tema tenemos que recordar dos cosas. La primera, es que es insensato especular sobre cuándo y cómo va a suceder, como ya dije en la última predicación, porque el mismo Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo que ni siquiera él sabía el día y la hora en que vendría el Hijo del Hombre. Esto está en Marcos 13:32. La segunda es que es parte integrante del Evangelio de Dios y del Evangelio de Cristo, que Dios tiene un propósito para la humanidad y para el mundo, para ti y para mí y para este mundo, para esta tierra. Estoy convencido de que la historia no es un conjunto caótico de casualidades. Hay mucha gente que filosofa sobre esto y piensa que la historia, que la existencia humana no es más que una enorme casualidad, una enorme concatenación de casualidades. Los cristianos estamos completamente en contra de eso, nos parece lo más absurdo del mundo. Estoy convencido de que cuando llegue esa culminación, Jesús será el indiscutible Rey, el indiscutible Juez y el indiscutible Señor de todo. Y todo lo que ha pasado en la historia tendrá un sentido y un significado eterno. La segunda venida no es un tema de especulación o de curiosidad morbosa, es una llamada a esforzarnos cada día para que llegue ese día y para que ese día el Señor nos encuentre de la forma en la que quiere encontrarnos, preparados. Y pasamos al capítulo 2, al tema principal de esta predicación, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Puede que nunca sepamos explicar exactamente lo que pasó ese día, lo que pasó el día de Pentecostés, pero sabemos que fue uno de los días auténticamente grandes de la historia de la iglesia cristiana, porque ese día vino a este mundo el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo a la iglesia de una manera especial y única. El libro de los Hechos se ha llamado alguna vez el Evangelio del Espíritu Santo. Si hay alguna doctrina que nos hace falta descubrir de nuevo, es la doctrina del Espíritu Santo. Así que antes de estudiar en detalle estos versículos del capítulo 2 de Hechos, vamos a echarle, si les parece, una ojeada a lo que este libro tiene que decir y enseñar acerca del Espíritu Santo. La primera es que es la venida del Espíritu. Tal vez no sea muy afortunado que hablemos tan a menudo de lo que sucedió en Pentecostés como la venida del Espíritu Santo. El peligro es que pensemos que el Espíritu Santo empezó a existir entonces, y eso no es cierto. El peligro es que pensemos que el Espíritu Santo empezó a existir entonces, y ni siquiera es del todo correcto decir que empezó a obrar en la tierra ese día.
Dios es eternamente trino, eternamente Padre, eternamente Hijo y eternamente Espíritu Santo. Hechos lo deja bien claro. El Espíritu Santo estaba presente ya, fíjate, en la creación y en la caída. En Génesis 3:22 leemos: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Fíjate que habla en plural, no habla en singular, porque estaban ahí presentes en la creación, en Génesis, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Habló por medio de David. En Hechos 1:16 lo relata. Dice: hermanos, les dijo, las Escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrastraron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo, fíjate que todavía no había descendido, y ya hablaba de él, cuando habló por medio del rey David. Ahí vemos que el Espíritu Santo es Dios revelando su verdad, revelando su voluntad, revelando su plan para los hombres en cada generación. Y sigue ahora obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, y revelando su voluntad en nuestras vidas. Sin embargo, al mismo tiempo, algo especial y único sucedió ese día de Pentecostés. Vamos a hablar de la obra del Espíritu en Hechos. A partir de Pentecostés, el Espíritu es la realidad dominante en la vida de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo es la fuente de toda dirección. Es el Espíritu el que mueve a Felipe a ponerse en contacto con el eunuco etíope. En la historia que encontramos en Hechos 8, es el Espíritu el que prepara a Pedro para recibir a los emisarios de Cornelio en Hechos 10. Es el Espíritu el que manda a Pedro que vaya con ellos sin dudar, aunque le podía haber pasado cualquier cosa. Es el que inspira a Agabo para que anuncie el hambre que se avecina en el mismo capítulo. El que ordena que aparten a Bernabé y Saulo para que lleven el evangelio a los gentiles, a nosotros, a los no judíos, en el capítulo 13 de Hechos. Es el que guía las decisiones del concilio de Jerusalén en el 15. Es el que guía a Pablo a través de las provincias romanas de Asia, Misia y Bitinia, a Troas, y de allí a toda Europa en el 16. El que le dice a Pablo lo que le espera en Jerusalén en el 20, y muchas más cosas. Jamás se tomó ninguna decisión, escúchame, jamás se tomó ninguna decisión, ni se dio ningún paso que fueran verdaderamente importantes para la iglesia sin tener en cuenta al Espíritu Santo. La iglesia primitiva era una comunidad guiada y orientada por el Espíritu Santo. Todos los líderes de la iglesia eran hombres y mujeres llenos del Espíritu. Los 7 eran hombres llenos del Espíritu, como vemos en Hechos 6:3. Esteban y Bernabé estaban llenos del Espíritu. Eso lo vemos en el 7:55 y en el 11:24. Pablo les dice a los ancianos de Éfeso que habían sido el Espíritu Santo el que les había puesto como supervisores de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia primitiva vivían en el Espíritu, estaban llenos del Espíritu y eran guiados por Él. Era la nueva atmósfera que respiraban, y quédense con esta palabra, el respiración, aliento, el Espíritu Santo. El Espíritu era la fuente del valor y del poder de cada día para la iglesia también, porque el Espíritu da poder al cristiano para vivir la vida. Los discípulos habían de recibir poder, porque tenían una comisión muy dura delante suya. El poder y la elocuencia de Pedro ante el Sanedrín era resultado de la obra del Espíritu Santo. La victoria de Pablo sobre Elimas en Chipre, en el capítulo 3, era obra del Espíritu Santo. El valor de los cristianos para enfrentarse con situaciones peligrosas, incluso poniendo en peligro su vida, el poder para resolver más que adecuadamente sus problemas, su elocuencia, el gozo que no dependía de las circunstancias, no dependía de que las cosas les fueran bien, era todo obra del Espíritu Santo. Cuando nos subimos aquí a predicar, cuando hablamos a alguien en la calle, cuando nos enfrentamos a problemas, cuando ponemos nuestra fe a prueba y cuando ponen a prueba nuestra fe, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé palabra para saber defender el Evangelio. Aunque no necesita defensa, pero sí estamos llamados a defenderlo. Por último, en Hechos 5:32 leemos algo muy sugestivo, si me permiten decirlo. Se dice que es el Espíritu que Dios ha dado a los que le obedecen. Y esto es importante. Aquí encontramos la gran verdad de que la medida del Espíritu que puede poseer una persona depende de la clase de persona que sea, de la obediencia que estés ejerciendo, de lo mucho o cerca que estés del Señor, de lo mucho o poco que le busques, de lo mucho o poco que busques ser lleno del Espíritu Santo. También hay una parte que depende de ti y de mí. Quiere decir que el que sinceramente trata de hacer la voluntad de Dios experimentará más y más la dirección y el poder del Espíritu Santo. En los primeros 13 capítulos de Hechos se menciona el Espíritu Santo más de 40 veces. La iglesia primitiva estaba llena del Espíritu y en eso radicaba su poder.
Y en eso radicó que cambió el mundo. La iglesia primitiva cambió el mundo, cambió nuestra humanidad. Nuestro calendario se rige antes y después de Cristo por esta gente. Cambiaron el mundo porque estaban guiados y llenos del Espíritu Santo. Ahora, pasemos a estudiar, después de esta introducción un poco larga, me van a disculpar, pasemos a estudiar el texto que nos cuenta la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Mira, había 3 grandes fiestas en las que todos los judíos que vivían a no más de 30 kilómetros de Jerusalén estaban obligados a ir. La Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. El nombre de Pentecostés quiere decir el 50º y también se llama fiesta de las semanas, porque caía en el 50º día, una semana de semanas después de la Pascua. Y esta caía, como entre nosotros, en nuestra versión cristiana, la Semana Santa, en el primer plenilunio después del equinoccio de primavera. No sé si sabías esto, pero es así. Pentecostés, 50 días después. Para entonces ya eran mejores las condiciones para viajar en esa época, en Jerusalén y alrededores. Por lo menos, tanto para la Pascua, iban a Jerusalén como para Pentecostés, los caminos estaban mejor y era más fácil viajar. Y eso explica la lista de países que se menciona en este capítulo, porque en ninguna otra ocasión del año se juntaría tal gentío, tan internacional, tan diferente, tan variado en Jerusalén. La fiesta misma, para explicártelo, para ponerte un poco en contexto, tenía 2 significados. Uno, histórico, conmemoraba la promulgación de la ley en el monte Sinaí, y otro que tenía que ver con la agricultura. En la Pascua se ofrecía a Dios el primer gomer o la primicia de las cosechas, lo primero de las cosechas. Y en Pentecostés se ofrecían 2 panes como acción de gracias por la cosecha completa que se había recogido. Pentecostés tenía otra característica. La ley establecía que ese día no se podía hacer ningún trabajo de siervo, ningún trabajo de esclavo, de trabajador. Esto está en Levítico 23, 21 y número 28, 26, si lo quieres buscar después. De modo que era un día de vacaciones, era un día libre, era un día feriado para los que son latinos, era un día libre, por lo que había más gente que nunca en la calle. Era un día en el que todo el mundo estaba ahí porque había que estar ahí. Y seguimos leyendo los versículos del 2 al 4 y dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Lo que este pasaje nos dice acerca del regalo del Espíritu Santo son muchas cosas, pero voy a intentar decirte algunas de ellas. El regalo del Espíritu Santo se nos prometió, se nos ha prometido. Otra cosa que ya dije en la otra predicación es que vale la pena esperar para el regalo, el don del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo viene según su voluntad, según la voluntad de Dios, y muchas veces no como nosotros esperamos. El regalo del Espíritu Santo puede venir no solamente sobre personas individuales, como vemos en este pasaje, sino también sobre grupos. Lo vamos a ver en pasajes más adelante, de hecho, en 4:31 y en 10:44. Y el regalo del Espíritu Santo muchas veces se da cuando Dios trata con la carne y uno muere a sí mismo. Otra cosa que este pasaje no nos dice acerca del don del Espíritu Santo es que el regalo del Espíritu Santo sea dado según un patrón, o que ganamos el regalo del Espíritu Santo por buscarlo. Es un don que nos da Dios. Vamos a fijarnos en cosas que dice el primer versículo. Dice: estaban todos unánimes juntos. En esta predicación vamos a hacer mucho hincapié en esto, en la unidad. Estaban todos unánimes juntos. Estaban reunidos todos, compartiendo el mismo corazón, el mismo amor por Dios, la misma confianza en su promesa y el mismo lugar geográfico, en ese día, en ese momento. Antes de que podamos ser llenados por el Espíritu, debemos reconocer nuestro vacío. Al juntarnos en oración, en obediencia, al juntarse en oración, en obediencia, esos discípulos hicieron exactamente eso. Reconocieron que no tenían los recursos en sí mismos para hacer lo que podían o lo que debían hacer por Jesús. Tuvieron que depender de la obra de Dios.
Y de repente vino del cielo un estruendo. Habla también estos versículos. Mira, la asociación del sonido de un viento recio, fuerte, que soplaba, el cual llenó toda la casa con el derramamiento del Espíritu Santo es inusual. Pero probablemente tenga relación con el hecho de que tanto el idioma hebreo como en el griego, la palabra espíritu es la misma para aliento o viento. Aquí el estruendo del cielo era el sonido del Espíritu Santo siendo derramado sobre los discípulos. Dios tenía que hacerlo así porque las personas que estaban ahí iban a relacionarlo culturalmente inmediatamente con eso. Sabían que algo especial estaba pasando y que era Dios el que estaba haciendo que pasara. El estruendo de este viento recio haría que cualquiera de esos hombres y mujeres que conocían las Escrituras, que como hemos leído eran piadosos y eran temerosos de Dios, pensara que la presencia de Dios se había hecho patente, que la presencia del Espíritu Santo estaba ahí. En Génesis 1:1-2 es el Espíritu de Dios, como el aliento, el viento de Dios que se mueve sobre las aguas de la tierra recién creada. En Génesis 2:7 también encontramos al Espíritu de Dios como ese aliento, ese viento de Dios que se mueve sobre las aguas de la tierra recién creada. Es el Espíritu que sopla vida en el hombre recién creado. Eso es en Génesis 2:7. En Ezequiel 37:9-10 es el Espíritu de Dios como ese aliento, viento de Dios que se mueve sobre los huesos secos de Israel, devolviéndole vida y dándole fuerza. Necesitamos pedir al Señor que nos aliente con ese viento, con ese aliento del Espíritu Santo cada día de nuestras vidas para poder afrontar cada uno de los retos, cada uno de los problemas y cada una de las pruebas que se van a presentar y que se presentan en nuestra vida. Esta sola línea nos dice mucho de cómo se mueve el Espíritu Santo. Dice de repente. A veces Dios se mueve también de repente. Hay que estar atentos a la voz y a la obra del Señor porque puede venir de repente. Casi siempre viene así. Dios se presenta casi siempre de forma repentina. No le esperas, no te avisa, simplemente aparece en tu vida. Como un estruendo, porque era real, aunque no se podía tocar, aunque no se podía palpar, vino por los oídos, viene del cielo, porque no era de esta tierra, ni era creado o manipulado o hecho aquí por ningún hombre. Recio, lleno de fuerza, como dice esta versión, porque el Dios en el que creemos es un Dios lleno de fuerza, que viene con gran poder y vuelve con gran poder y va a volver con gran poder. Se les aparecieron lenguas repartidas como fuego y dice esta versión, la mía dice asentándose sobre cada uno de ellos. Y esas lenguas repartidas como fuego apareciendo sobre cada uno también eran inusuales. Probablemente debe estar relacionado con la profecía de Juan el Bautista de que Jesús os bautizaría en Espíritu Santo y fuego, como dice también la canción famosa de Juan Luis Guerra. Esto está en Mateo 3:11. La idea tras la imagen del fuego en la Biblia siempre trae la idea de purificación. Y es como un refinador, usa fuego para purificar el oro. El fuego puede quemar lo que es temporal, puede quemar todo lo que es innecesario en tu vida, todo lo que no te deja vivir, todo lo que no te deja acercarte a Dios, todo lo que no te deja estar en plena comunión con Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, dándote convicción de pecado. Esta es una excelente ilustración del principio de que la llenura del Espíritu Santo no es solo para un poder abstracto, sino para la pureza y la santidad de cada uno. En ciertos lugares del Antiguo Testamento, Dios muestra su satisfacción especial con un sacrificio al encender el fuego por él mismo, es decir, el fuego del cielo cayó y consumó el sacrificio. La experiencia de los seguidores de Jesús ese día maravilloso del día de Pentecostés es otro ejemplo de Dios enviando fuego del cielo para mostrar su poder, pero esta vez descendiendo sobre sacrificios vivos que eran sus discípulos, como también quiere que seamos nosotros sacrificios vivos cada día delante de Él. El Espíritu Santo, como digo, se asentó sobre cada uno de ellos y la palabra asentándose, posándose, tiene una fuerza notable en el Nuevo Testamento, porque lleva una idea de una preparación completa y de una cierta permanencia de posición y condición. Bajo el Viejo Pacto, el Espíritu Santo se asentó sobre el pueblo de Dios, el Espíritu de Dios se asentó sobre el pueblo de Dios más como una nación, eso es Israel. Pero bajo el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo se asienta sobre el pueblo de Dios como individuos. Las lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Pon la imagen en tu mente.
Ese extraño fenómeno nunca había sucedido en ninguna parte de la Biblia y nunca volvería a suceder, pero fue dado para enfatizar ese punto, que el Espíritu de Dios estaba presente con y en cada individuo. No es algo solamente global como iglesia, sino es personal. Tienes que dejar que el Espíritu Santo entre en tu vida, en tu persona y te cambie. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Esencialmente el viento y las lenguas repartidas como fuego eran solo fenómenos inusuales, como digo, y temporales, que acompañaban al verdadero regalo, ser llenos del Espíritu Santo. Mientras que sería incorrecto esperar un viento recio o lenguas repartidas como de fuego que estén presentes hoy cuando se derrama el Espíritu Santo, sí que podemos experimentar el verdadero regalo, hoy en día también. Eso sí que es actual y permanente y actual. Nosotros, al igual que ellos, podemos ser llenos hoy del Espíritu Santo. Pero debemos hacer lo que los discípulos hicieron antes y durante la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos primeramente fueron llenos en cumplimiento de una promesa. Fueron llenos como recibieron en fe. Fueron llenos en el tiempo de Dios. Fueron llenos mientras estaban unidos. Fueron llenos en maneras inusuales. Y esta venida y esta llenura del Espíritu Santo fue tan buena, tan esencial para la obra de la comunidad de los cristianos primitivos, que Jesús dijo que era mejor para él dejar la tierra corporalmente para poder enviar el Espíritu Santo. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Lo que sucedió el día de Pentecostés no se puede explicar con palabras. Decía Dorle que le encantaría estar ese día, la verdad es que sí, hubiera sido impresionante. Lo cierto es que los creyentes tuvieron la experiencia del poder del Espíritu Santo que inundaba su ser. Debemos darnos cuenta que se trataba que de repente los creyentes que estaban allí estaban hablando lenguas humanas que nunca habían aprendido y que los extranjeros que estaban ahí los oían en su propio idioma, como nos dice el texto. Por tanto, no se trata del, y ahora hablo por mí, no se trata del don de lenguas que podemos hablar en otra ocasión de él cuando prediquemos sobre 1 Corintios 14. Por ejemplo, donde Pablo habla concreta y largamente sobre este tema. Aquí se trata de un milagro del Espíritu Santo por el cual los discípulos y primeros creyentes pudieron hablar y predicar la gloria de Dios en los diferentes idiomas ahí presentes y dar gloria a Dios y predicar el Evangelio en su propio idioma para que les entendieran y pudieran asombrarse con ello. Mira, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarte qué piensan los diferentes cristianos en el mundo sobre esto, porque es importante hacerlo, porque somos una iglesia en la que hay muchos tipos de puntos de vista sobre esto. Hay 4 puntos de vista actual sobre el tema de si es vigente o no el don de lenguas. Lo voy a explicar desde el más cesacionista hasta el menos. Están los cesacionistas, los que creen que han cesado por completo, que ya no están en vigencia. Está un segundo grupo que es abierto pero cauteloso. Nuestra iglesia y los bautistas nos movemos entre estos 2 puntos, ¿vale? Y ahora empiezan los otros 2 puntos que se mueven en el ámbito quizás más pentecostal. La tercera ola, que no es una tienda de surf, es un punto de vista teológico sobre este tema, importante. Y el cuarto punto de vista sería el que más defiende la absoluta vigencia de este don, que sería el pentecostal y carismático. Quiero decir esto para que las palabras mías de hoy no ofendan a nadie, porque somos una iglesia en la que se reúne gente con todo tipo de puntos de vista sobre este tema. Y hemos conseguido y conseguimos cada día ser iglesia y ser una unidad. Yo conozco a personas aquí que son absolutamente cesacionistas y conozco personas aquí, hermanos y hermanas mías, que afirman hablar en lenguas y no tengo por qué no creerlas, aunque yo no lo haya experimentado. Lo que digo es una cosa: aprendamos a vivir como iglesia. Aprendamos a vivir en la unidad de la cabeza de la iglesia, que es nuestro Cristo. El mismo Cristo vino a salvar a todos. El mismo Cristo es el que vino a redimir a todos y cada uno de estos 4 puntos de vista. Todos son tremendamente respetables, aunque no estemos de acuerdo. Y todos podemos vivir en una convivencia perfecta, porque es una doctrina secundaria, y en las doctrinas principales, que es la salvación, estamos de acuerdo, que Jesús se hizo hombre, vino a este mundo
murió en la cruz, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y eso nos hace salvos y nos hace a todos hijos de Dios y pertenecientes a la misma iglesia. De hecho, fíjate, si no le doy tanta importancia a este don, porque es un don que puede tener su importancia, que de hecho el apóstol Pablo dice que, y aquí Pablo vuelve a ser un ejemplo de absoluta humildad, de absoluta reverencia y de absoluto respeto y de absoluto amor por cada uno de los hijos de Dios que formaban parte de la iglesia. Dice, hablando a los corintios, Corinto era una iglesia complicada, una iglesia muy complicada. Dice que aunque él, Pablo, apóstol de Cristo, hablaba en lenguas más que nadie en Corinto, en el culto público consideraba preferible usar una lengua que todos pudieran entender para que todos sean edificados y recomendaba que se reservase el hablar en lenguas para la edificación personal, el ámbito privado, o si se usa este don, que haya interpretación, para que no fuera un misterio o creara confusión y no nos tomaran a la iglesia por locos o por borrachos, como desgraciadamente algunos de los presentes en esta ocasión tomaron a los discípulos. Este es el espíritu de Pablo es el que tenemos que tener como cristianos, como miembros de iglesia y como hijos de Dios. Sin embargo, el don de lenguas que se da en Pentecostés no requería interpretación, porque nos dice que cada uno entendía en su propia lengua todo aquel que el Espíritu quiso que entendiera, el que tenía oídos para oír, oyó.